El amor. Un sentimiento que todos o casi todos los humanos hemos sentido. Incluso el señor Burns fue alcanzado en algún momento de su vida por las flechas de Cupido. No es sorprendente entonces que las historias de amor sean tan populares. Algunos lo aceptan y se pasan horas y horas y días leyendo novelas románticas o viendo películas amorosas. Otros, sobre todo los hombres, se hacen los duros, pero no por ello son más resistentes y muchas veces disfrutan de estas historias tanto o incluso más que las mujeres. Y en general, cuanto más trágica o truculenta, más gusta esta historia de amor. Romeo y Julieta, Titanic. E incluso en el mundo helenístico nos encontramos con el amor exótico y casi prohibido entre primero Cleopatra y César y luego Cleopatra y Marco Antonio, tal y como se inmortaliza en los cómics de Asterix y Obelix, que, como sabemos, son la mejor fuente de información para el mundo antiguo. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que hay una historia de amor en el mundo helenístico todavía más secreta, todavía más truculenta y quizá atractiva que la de Cleopatra y Marco Antonio o Cleopatra y César? Porque hoy vamos a hablar de un amor casi incestuoso. El amor entre una madrastra y su hijastro. Mi nombre es Pirro, esto es Historia Piérrica. Hoy, el amor entre Stratonice y Antíoco. Comencemos. La historia de Antíoco y Stratonice nos ha llegado a través de diversas fuentes en la antigüedad y ha sido inmortalizada por los siglos y los siglos por diversos autores, tanto en obras de teatro como en obras pictóricas, como en cuadros. Pompeo Battoni, Gerard de Laguesse, Benjamin West, Jacques-Louis David e incluso Ingres, ya en el siglo XIX, son solo algunos de entre los muchos autores que decidieron inmortalizar esta bonita historia, repitiendo unos patrones muy claros que, como veremos más adelante, se repiten en nuestras fuentes. Y es que los protagonistas van a ser casi siempre los mismos, o al menos tres. Por un lado tenemos al marido de Stratonice y padre de Antíoco, que es Seleuco I Nicator. Por otro lado tenemos a la propia Stratonice. Y por último tenemos a Antíoco, el hijo de Seleuco I y el futuro marido de Stratonice. También los puntos generales van a ser casi siempre muy parecidos, aunque ahora pasaremos a ver más detalladamente lo que cada autor dice. Siempre parece que Antíoco, el joven príncipe, está relativamente enfermo, se encuentra sin energía, sin ganas de vivir, y la solución y el final de la historia siempre va a ser el mismo. Un final que podríamos decir que es casi de Disney, un final feliz, que es que Antíoco consigue desposar a Stratonice, al objeto de su deseo. Y como digo, son numerosas las fuentes antiguas que nos hablan de esta historia, pero, y esto es muy importante y profundizaremos en ello más adelante, ninguna de nuestras fuentes es contemporánea a los hechos de los que vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? La historia probablemente ocurriese después de la batalla de Ipsos en el año 301 a.C. y antes de las campañas militares de Seleuco contra Lisímaco, que acabarían en la batalla de Corumbedión en el año 281 a.C. Normalmente, el matrimonio entre Antíoco y Stratonice se suele situar en torno al año 294 a.C., ¿vale? La fuente más antigua que nosotros conservamos es la de Valerio Máximo, que es una obra, primero, no es histórica, es una obra moralística, datada aproximadamente a mediados del siglo I después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Tiberio. Por lo tanto, entre la historia original, cuando ocurriera, y la primera versión que nosotros conservamos en nuestras fuentes, hay más de 300 años de diferencia. Y esto, como digo, tiene su importancia y ya veremos por qué. Vamos a analizar primero lo que nos dice Valerio Máximo, al ser la primera obra que nosotros conservamos donde se nos habla de este amor, y nos va a dar una especie de plantilla
de la historia, de los diversos hechos que se van a ir repitiendo en las diversas versiones, y también veremos algunas de las diferencias que se pueden presentar. Como decía antes, lo primero son los tres protagonistas. Primero, el rey, Seleuco I Nicátor, y su esposa y objeto de deseo del príncipe, Estratonice, hija de Fila y de Demetrio I, y por lo tanto era la nieta de Antígono I Monoftalmos, el gran enemigo de su marido durante décadas. Este era un matrimonio eminentemente político y no un amor entre familias enemigas, como en el caso de Romeo y Julieta, lamentablemente. Por su parte, el príncipe, que es Antíoco I, el hijo de Seleuco I y heredero del trono, nacido de un matrimonio anterior, siendo su madre Apamma, una noble de origen persa que su padre había desposado en Susa, durante el famoso evento por el cual los generales de Alejandro Magno tomaron esposas nativas del Imperio Aqueménida. Curiosamente, no sabemos si Apamma seguía viva o no para la época de este matrimonio. En cualquier caso, no es un dato muy importante porque sabemos que los reyes macedonios y los reyes griegos, por lo general, solían, cometer poligamia o solían mantener matrimonios poligámicos, es decir, desposaban a varias mujeres. Famosamente, Alejandro había desposado tanto a mujeres griegas como macedonias, como mercias, como sogdianas, igual que su padre. Hay un último protagonista, y este es quizá el que más caras tiene, que es la persona que consigue diagnosticar al pobre Antíoco y que consigue solucionar el problema, confesando o revelando la verdad a Seleuco I. En la versión que decíamos de Valerio Máximo, que es la primera que nosotros conservamos, se nos dan dos opciones. O bien era Erasístrato, un médico de la corte, o podía ser también Leptino, que nos aparece como un mathematicus, que no significa que fuera un matemático, sino que también se puede traducir como un astrólogo o un astrónomo. Un tipo de posición muy importante dentro de la cultura babilónica, es decir, de la cultura que rodeaba a los seleucidas. Sobre el debate entre Erasístrato, Leptino y demás, vamos a hablar más adelante porque hay bastante tela que cortar aquí. Pero continuemos rápidamente. Como decía, otra parte de la historia que se va a repetir en los cuadros y en nuestras fuentes antiguas es, por así llamarlo, el cuerpo de la historia. Antíoco se enamora de su madrastra, Estratonice, pero, avergonzado de su prohibido amor, comienza a perder ilusión en la vida e incluso su vitalidad, llegando a negarse a comer, quizá por sus encontradas emociones. Poneos en situación. Se había enamorado de la joven, bastante más joven, esposa de Seleuco, de su padre. No es una situación en la que nadie se quiera encontrar. Toda la corte achacará su falta de deseo y de apetito a una misteriosa enfermedad, sin ser conscientes de lo que estaba ocurriendo, hasta que el bueno de Erasístrato de lo que realmente afligía al heredero al trono. Por último, el final de la historia es siempre el mismo. Seleuco decide que el matrimonio con Estratonice no merece la pena si eso supone la muerte de su hijo, por lo que decide divorciarse y entregar su mano a su hijo, que la desposa, y, como en una buena historia de amor, será feliz con ella hasta su muerte. Vale, esto como digo es una especie de plantilla y ya nos empiezan a aparecer dudas, sobre todo en torno a la identidad de Erasístrato-Leptino. Vamos a profundizar más en las diferencias que encontramos en nuestras versiones. Bien, decía que el oficio no lo tenemos nada claro. Por un lado, podría ser un médico, Erasístrato. Por otro lado, podría ser un astrólogo o un matemático o un científico o como lo queramos llamar, Leptino. La versión que recoge que habría sido un adivino o un astrólogo, que vendría a ser lo mismo, en la literatura romana, es la que vemos, por ejemplo, en Galeno, un médico romano. Y esto se debe probablemente a que Galeno pensaba o sabía, al ser el mismo médico, que Erasístrato o no había nacido aún, o era demasiado joven aún como para poder haber sido el héroe que salvó la vida del heredero al trono. Esto es algo que también nos dice Plinio, aunque él no afirma que sea un adivino o un matemático. Él nos dice que el que salva la vida al príncipe es Cleomboto,
es decir, el padre de Erasístrato, un médico también. Sin embargo, hay un buen argumento para pensar que había sido Erasístrato, puesto que nuestras fuentes nos dicen que Erasístrato había sido el médico que había descubierto el pulso. Y en algunas de las versiones que nosotros conservamos, aunque es cierto que no es ni la de Galeno, ni es la de Valerio Máximo, el misterio es resuelto cuando alguien, fuese adivino, astrólogo o médico, se da cuenta de que al tomar el pulso del príncipe cuando entraba a la sala su joven madrastra, este se animaba y parecía volver a la vida. En la versión de Valerio Máximo y en otras versiones no se nos habla en ningún momento del pulso, sino del rubor de la cara. El príncipe, cuando está en su habitación, está pálido, desanimado, y parece que el color solo vuelve a su cara cuando su madrastra entra en sus aposentos. Y el que fuera, sea Erasístrato, o sea Leptino, o sea un astrólogo babilonio que no nos ha llegado en nuestras fuentes, solo descubre la causa del mal al darse cuenta de este hecho. En algunas versiones directamente no se nos dice cómo se descubre el origen del mal. En la versión de Apiano, que además es muy interesante, se nos dice que Erasístrato se le comunica a Seleuco, o le comunica a Seleuco el origen de la aflicción de una forma muy interesante, y es que en vez de contarle lo que estaba ocurriendo, le dice que esto es algo que le ha ocurrido a un amigo cuyo hijo se ha enamorado de su madrastra, de su esposa. Cuando Seleuco, al oír la historia que le había contado el médico Erasístrato, le dice que lo correcto sería que su amigo repudiase a su esposa y dejara que los dos amantes se casasen, Erasístrato le pregunta si él sería capaz de hacer lo mismo en el caso de que sean su hijo, su esposa y él mismo los reales protagonistas de la historia. Otra pequeña variación entre las diversas obras es incluso en la figura del príncipe. No nos confundamos, Antíoco es siempre el heredero al trono, pero en algunas versiones es más que el heredero del trono, es el regente de la mitad del imperio. Y una vez más me quiero centrar ahora en lo que nos cuenta Apiano. Apiano, como decía, en su Siríaca, es decir, en su historia del mundo helenístico, o mejor dicho, del mundo seleucida, hace una mención a que Antíoco había sido nombrado por su padre como rey de más de la mitad de su imperio, que, nos dice este historiador griego de época romana, eran todos los territorios al este del Éufrates. Por ejemplo, no solo Apiano, sino también Plutarco, en su obra sobre Demetrio, que es el protagonista de la biografía del historiador donde se recoge esta historia, Demetrio, que de hecho es el padre de Estratonice, se sorprende que al ser liberado, puesto que había sido prisionero de Seleuco I después de la batalla de Ipso, de que su hija, que había desposado, como digo, con Seleuco, ahora estuviese casada con Antíoco, que además había sido en algún momento, que no nos dice Plutarco, proclamado rey de las satrapías superiores, es decir, de las satrapías orientales. Sin embargo, en el relato de Apiano, a diferencia del relato de Plutarco, hay una relación estrecha entre nuestra historia amorosa y la división del imperio. Continuando con Apiano, nos cuenta que cuando Seleuco hubo descubierto la causa de la enfermedad de Antíoco y ya habiendo conseguido que ambos amantes se uniesen en matrimonio, Seleuco reunió a su ejército y delante de no solo contó lo que había ocurrido, sino que además anunció su decisión de legar parte del reino a su hijo, puesto que, debido a su avanzada edad, ya no se veía capaz de dominar todo el territorio, que casi rivalizaba en extensión con el imperio de Alejandro. Sin embargo, esta división del imperio no la recogen otros autores. Por ejemplo, no la recoge Plinio el Viejo, no la recoge Valerio Máximo, del que hemos estado hablando bastante, no la recoge el tampoco ya mencionado Galeno, y esto probablemente se deba a que las disquisiciones político-militares no les interesaban tanto como le podrían interesar, por ejemplo, a Plutarco o a Apiano. Plinio escribe una obra que podríamos llamar científica. Valerio Máximo se centra en los elementos moralísticos de la historia, y Galeno como médico se va a centrar en los detalles médicos. Hay otras muchas más fuentes, sobre todo del tipo que no recogen esta anécdota, esta decisión de dividir el imperio en dos mitades, pero bueno, no nos vamos a entretener en hablar de todas ellas. En cualquier caso,
Antes de saltar al siguiente punto, me gustaría destacar que la mención a esta posible división del imperio, o a esta división del imperio que conocemos bastante bien, es una de las razones por las que podemos deducir si esta historia es veraz o no, si esta historia de amor se produjo o no. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver si realmente esta historia de amor existió. Como señalan algunos autores, como sería el caso de Daniel Ogden en su libro The Legend of Seleucus, donde se recogen varios mitos del Imperio Seleucida y sobre todo del patriarca de la dinastía de Seleuco I, que esta historia sobreviviese 300 años y que todavía en periodos romanos se hablara de ella nos indica dos cosas. En primer lugar, nos indica que esta historia llamaba la atención, que a los historiadores romanos o grecorromanos les gustaba mucho. Y segundo, nos indica que esta historia, sin duda, o con bastante probabilidad, mejor dicho que sin duda, formaba parte del relato propagandístico del Imperio Seleucida. Y esto se puede ver en varios puntos de los que vamos a hablar ahora. Como señala Ogden, que esta historia sobreviviera más de 300 años en el imaginario popular y en las crónicas de historiadores griegos y romanos nos indica que o bien esta historia formaba parte de la propaganda real, o esta historia ocurrió realmente, o una mezcla de las dos. Y me quiero centrar en lo primero que he dicho, en que esta historia formaba parte o formara parte de la propaganda real seleucida, y esto se puede apoyar en diversos puntos para intentar justificarlo. Que esta historia sobreviviera casi 300 años nos indica que es probable que los rumores fueran muchísimo anteriores y que probablemente se pudieran datar las primeras menciones a esta historia, que por desgracia no conservamos, a la época imperial seleucida y probablemente las podamos incluso encontrar, o las podríamos encontrar en caso de que se conservaran, en las crónicas reales seleucidas que por ejemplo historiadores como Berosu, un historiador de origen babilonio de época seleucida, habían escrito en la corte de los monarcas griegos, en Antioquía. Y de hecho, esto, en mi opinión, nos invita a pensar que formara parte de la propaganda real helenística, o mejor dicho, de la propaganda real seleucida, y no solo eso, sino que es probable que podríamos datar, o intentar datar, el origen de esta historia en el reinado de Antíoco I y no de su padre, de Seleuco I. Y ahora voy a intentar explicar por qué considero tanto, punto 1, que esta historia probablemente formará parte del cuerpo propagandístico de la máquina de propaganda del Imperio Seleucida, y punto 2, que esta historia la podemos datar en el reinado del hijo y no del padre. Vamos a ver. Respecto al punto 1, Daniel Ogden nos da una de las principales razones para pensar que la historia era puramente propagandística, y es que, en sí misma, es una historia que podría verse como algo vergonzosa para Seleuco I por tres motivos. En primer lugar, desprenderse de una esposa por la debilidad, en cierta manera, de su hijo, era un acto en sí mismo vergonzoso para ambas partes. Por un lado, Antíoco I no se mostraba capaz de controlar sus emociones. Por el otro, su padre fue capaz de educar o de al menos reprimir a su hijo y a su esposa en su amor prohibido, lo cual mostraba que el ya veterano estadista estaba empezando a perder sus facultades de gobierno. Es más, el admitir que necesitaba un regente o corregente, como vemos tanto en Plutarco como en Apiano, ya es una señal en sí misma de esta debilidad e incapacidad a la cabeza del imperio. Por otro lado, tuvo que repudiar a su esposa, que le había brindado una importante alianza política con el hijo de su antiguo gran enemigo, Demetrio, que era el sucesor de Antígono I Monoftalmos. Si bien es cierto que el enlace entre las familias se mantuvo, en cierta manera, suponía romper el acuerdo al que se había llegado con una de las antiguas grandes familias de entre los diádocos, es decir, los sucesores de Alejandro Magno. Por último, que sobreviviese en el tiempo, como veníamos señalando, nos indica que hubo un interés entre los historiadores de la corte, como podría ser el ahora perdido Berosu, historiador seleucida que ya he mencionado, en mantener vivo el relato. Esto nos indica que los propios monarcas seleucidas querían que esta historia sobreviviese a Seleuco y a Antíoco I.
Es obvio que esta historia podría usarse con un fin político, y voy a explicarlo por qué. Sabemos que la idea de la corregencia se repite en la historia del Imperio Seleucida, aunque con un éxito irregular. El propio Antíoco I había nombrado a su sucesor, Seleuco, como gobernante de las provincias orientales, tal y como ya había hecho su padre. Pero a diferencia de Antíoco, Seleuco, nos dicen nuestras fuentes, intentó rebelarse contra su padre y fue ejecutado por este. Curiosamente, esto en el mundo helenístico tenía una cierta tradición. El que ya habíamos mencionado, el padre de Estratonice, Demetrio I, ya había sido elevado a la figura de corregente o de correy o de virrey por su padre Antígono I Monoftalmos, cuando éste se proclamó a sí mismo rey, curiosamente. Por lo tanto, parece que esto estaba en la familia. También sabemos que en el Imperio Romano, sobre todo en el Bajo Imperio, va a ocurrir un fenómeno parecido. Los emperadores, Diocleciano, entre otros, se van a dar cuenta de que el imperio no se puede conservar si es un totum, es decir, es una unidad, y deciden dividir el imperio en dos mitades, una oriental y una occidental. Y tal y como sabemos, la occidental desaparecerá mucho antes que la oriental. Casi 1000 años de diferencia hay entre el fin de un mundo y del otro. Por lo tanto, no nos debe sorprender esta idea que a lo mejor a nosotros en el mundo moderno nos resulta tan extraña de que voluntariamente un monarca ceda parte de su poder a un sucesor. Bien, visto esto, podemos pensar que la historia al menos se intentó mantener y se creó como justificación de esta forma de gobierno, puesto que establecía un precedente para el cogobierno entre padre e hijo. Y habiendo explicado por qué creo que esta historia tiene un valor propagandístico y por eso mismo los historiadores de la corte seleucida la van a repetir una y otra vez y por eso mismo van a llegar a época romana y posterior, ahora me gustaría explicar por qué creo que esta pieza propagandística, porque este engranaje de la maquinaria propagandística seleucida lo podemos datar en el reinado de Antíoco I y no de su padre, Seleuco I. Primeramente, esta historia ayuda a legitimar especialmente a Antíoco I y no tanto a su padre o los actos de este. El que más se beneficia de la decisión paternal es él, que de esta manera asciende al trono de forma prematura y en una de las mitades del imperio, quizá la más rica. Una vez había fallecido su padre, Antíoco usará esta historia para legitimarse como sucesor de Seleuco ante cualquier posible rival. Y además, esto es muy importante, la historia del imperio seleucida está llena de rebeliones. Antíoco se enfrentó a su hijo, Seleuco, sus nietos tendrán que enfrentarse entre ellos. Por ejemplo, conocemos bien que Antíoco Hierax, el halcón, se enfrentó tanto a Seleuco II como a Antíoco III. Posteriormente tenemos a Demetrio I, Antíoco IV, Demetrio II, Alejandro Balas y una gran lista de reyes seleucidas que todos ellos van a decir que son el gobernante legítimo y que deberían ocupar el trono. Sin embargo, no todos ellos van a triunfar, algunos sí, algunos no, pero bueno, lo importante es que legitimarse en el poder y dejar claro que él es el sucesor legítimo de Seleuco es muy importante. Y qué mejor manera de hacerlo que diciendo, mirad, no solo soy el rey, soy el primogénito, sino que además he desposado a la esposa de mi padre y ya había gobernado junto a mi padre la mitad más oriental del imperio. Nadie podría dudar de él en ese caso. Por otro lado, y vuelvo al último punto que ya había tocado antes al destacar que esto era un hecho propagandístico, esta historia también permitía justificar el nombrar a un sucesor como monarca en una mitad del imperio. ¿Y qué monarca sin duda decidió hacer lo mismo? Muy bien, Antíoco I, que nombró a Seleuco, como decía antes, su sucesor. Si bien es cierto que en este caso la historia no tiene precisamente final feliz, puesto que Antíoco acabó ejecutando a su hijo. En cualquier caso, esta historia nos permite ver que esto era algo que podía volverse a hacer. Es decir, ya lo había hecho Seleuco I, ¿por qué no podía hacerlo Antíoco I? Muy importante en este caso, como he señalado antes, el que estableciese un precedente histórico.
Y por último, y como último argumento, si yo he dicho, y muchos autores como Daniel Ogden consideran que esta historia resultaría vergonzosa para Seleuco, ¿qué interés tendría Seleuco en propagarla? Mejor que sea su hijo, ¿no? Que a lo mejor la memoria de su padre no le importaba tanto. Bien, pero que un elemento sea propagandístico o una historia tenga un valor propagandístico no necesariamente implica que la historia sea real o sea falsa. Pero sí que guardar cierta relación, y si yo me tuviera que mojar, me atrevería a decir que la historia es, redoble de tambores, falsa. Probablemente la historia de amor jamás existiese. No voy a hacer como historiadores como Bellow o Mesk, que niegan la existencia incluso del matrimonio y que la mujer que desposa a Antíoco, la Stratonice, es una Stratonice totalmente distinta a la que se nos presenta en esta historia, en Valerio Máximo y en los otros autores de los que ya hemos hablado, pero sí que es cierto que considero que no tenemos ningún motivo o argumento a favor de pensar que la historia de amor existiese realmente. De hecho, conocemos historias relativamente parecidas en obras griegas o incluso con otros de los diádocos, como es el caso de Pérdicas y su madrastra o su esposa. Por lo tanto, es probable que no existiese. Sí, el matrimonio, estoy casi convencido de que la unión existió, pero no estoy tan convencido de que la historia de amor existiese. Pero entonces, ¿por qué existe esta historia de amor? ¿Por qué existe esta historia de amor? ¿Por qué se crea esta historia de amor? Y esto enlaza muy cerca o muy estrechamente con lo que decía de que esta es una historia propagandística. Volvamos al comienzo del título, al comienzo del vídeo. Decía que a los seres humanos o a los humanos nos encantan las historias de amor, ¿verdad? ¿Qué mejor manera de hacer que una propaganda, que un engranaje de tu propaganda se mantenga en el tiempo y sea repetido una y otra vez? ¿De qué manera podemos construir un relato para que este relato se quede en la conciencia de todos los seres humanos? O de todos aquellos que se interesasen por el Imperio Seleucida durante la Antigüedad. Pues lo que estaba diciendo antes, una historia de amor, una historia atractiva. Si bien es cierto que el objetivo de la historia era probablemente legitimar una forma de gobierno, que es una especie de diarquía, y legitimar la sucesión al trono de Antíoco a la muerte de su padre Seleuco, la historia de amor se crea precisamente para captar la atención. Porque esta idea querían los seleucidas que perduraran en el tiempo. Y se le añaden detalles para hacerla más interesante a la gente. Y, sinceramente, los historiadores y autores del siglo II o del siglo I después de Cristo, del siglo VI o del siglo IV, por ejemplo, como es el caso de Juliano el Apóstata, que también nos recoge la historia en el Misopogón, no significan que esta gente fuera tan distinta de nosotros. Esta gente mostró mucho interés por la historia de amor, hasta el punto de que, como decía antes, ni Juliano en el Misopogón, ni Galeno, ni Plinio el Viejo, ni Valerio Máximo se preocuparan en absoluto por el valor propagandístico. De hecho, lo eliminan completamente. Y por eso solo lo encontramos en algunas obras, como es la de Plutarco en su biografía de Demetrio, y en Apiano, que nos habla del Imperio Seleucida, y de hecho es una de las pocas historias del Imperio Seleucida que nosotros conservamos con tantos detalles. De hecho, es la versión del relato con más detalles. Por lo tanto, todo esto fue un invento, probablemente fue un invento de los historiadores de la corte seleucida para crear un relato legitimador que tuviera además la capacidad de mantenerse en la conciencia de los hombres. Y lo siento mucho si he decepcionado a alguien diciendo que esto es una historia falsa, pero soy un historiador y me debo a mis fuentes y creo que tengo buenas razones para pensar que esta historia es falsa y me mantengo relativamente firme en mi posición. Yo con esto ya me despido. Mi nombre es Pirro. No os olvidéis de suscribiros, dadle a like, poner comentarios si tenéis dudas o si queréis opinar sobre esta historia de amor. ¡Hasta la próxima!